Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2025. Señores, el único logro que ha tenido la mal llamada Revolución Cubana en los últimos casi 67 años, desde que el 1 de enero de 1959 llegó avasallando, destruyendo, fusilando y acabando con la vida de millones y millones de cubanos, ha sido la mentira. La mentira ha sido el mayor estandarte que han enarbolado el castrismo opresor, su partido comunista y todas sus organizaciones políticas y de masa para seguir reprimiendo al pueblo, para seguir engañando a la comunidad internacional que ya ha abierto los ojos y ve a través de las redes sociales cómo diariamente se desmorona la mentira de la revolución socialista en Cuba. El régimen opresor castrista no muestra en sus noticieros estas realidades, sin embargo, muestra falsos logros con los que trata de dar una imagen de una Cuba tranquila, de una Cuba normal, de una Cuba bajo el control de la dictadura y que allí no sucede nada de lo que en las redes sociales a diariamente miramos. Miren la primera imagen del día de hoy es la de la funeraria La Caridad en Camagüey. La funeraria Caridad de Camagüey en las últimas 48 horas han tenido que velar a 29 personas, la mayoría fallecidas con el virus, dengue, chikungunya, como quieran llamarle. Dicen que hay hasta el virus del Nilo. Como el régimen opresor castrista esconde toda la verdad y sus autoridades del Ministerio de Salud Pública no le hablan con claridad al pueblo y a la comunidad internacional sobre esta grave crisis sanitaria y existencial que está padeciendo el pueblo cubano, que diariamente mueren centenares de personas en toda la isla por todos estos virus o por el virus. No se sabe ya si es un único virus, si es la fusión de varios de ellos, si es algo creado. No se sabe realmente qué es lo que está pasando, pero hay una sola cruda y triste realidad. El sistema de salud cubano está colapsado. Están muriendo centenares de personas diariamente en los hospitales, en sus casas. Ya no escapa nadie, funcionarios del régimen, periodistas, políticos. Todo el mundo está enfermo en Cuba, la mayoría del pueblo ha enfermado de este virus y como no tienen una buena alimentación, no tienen las condiciones sanitarias mínimas, no tienen alimentos, no tienen nada de qué asirse, pues simple y llanamente están muriendo y están muriendo con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud que tiene representación en Cuba. Están muriendo con la complicidad de la Organización Mundial de la Salud, están muriendo con la complicidad de todos los organismos internacionales que viran la cara a la desgracia y a la tragedia nacional que está padeciendo el pueblo cubano. En la funeraria La Caridad en Camagüey y en la mayoría de las funerarias de Cuba vemos diariamente cómo tienen que velar los cuerpos y los féretros los ponen en los pasillos, ponen 3 y 4 cuerpos en una sola capilla. Es horrible, es dantesco y es muy triste lo que está padeciendo el pueblo cubano bajo el régimen opresor castrista. Yo me pregunto, ¿dónde están las toneladas de medicamentos que los organismos internacionales en los últimos días, tras el paso del huracán Melissa, han empezado a enviar a Cuba y de hecho ya se encuentran en almacenes del régimen opresor castrista? ¿Saben dónde está? Está en la reserva estatal, está en la reserva del MINFAR, está en los almacenes del CIMED, del CIREN, de Cira García, de la Clínica Internacional Camilo Cienfuegos, en las tiendas donde ellos venden medicamentos en divisas, sus farmacias en monedas convertibles, y están en las calles vendiéndose en las MIPYMES, en los negocios particulares, pero no están ni en las farmacias a precios accesibles, al salario miserable que el régimen le paga al pueblo cubano, ni mucho menos están en los hospitales donde diariamente están llegando casos, muchísimos de ellos en estado grave, que posteriormente fallecen y a nadie le interesa. El régimen no va a dar nunca una cifra ni va a decir la verdad de la tragedia nacional que se está viviendo con este virus que ha acabado con la vida de tantas personas. Pero es que el virus más grande y más letal que ha padecido el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es el castrismo opresor. En el año 1926 ocurrió uno de los fenómenos naturales más devastadores de la historia cubana de la República y fue el ciclón de octubre de 1926 que destruyó por donde quiera que pasó en la geografía cubana, causó desgracia, muerte, destrucción en la industria, fue realmente devastador. Pero en ese mismo año 1926, el 13 de agosto, nacía en Virán, Oriente, la desgracia más grande, el huracán más letal, el fenómeno más desgraciado que ha pasado por la geografía cubana, que fue Fidel Alejandro Castro Ruz.
El año próximo se celebra un centenario de ambas desgracias, pero ustedes saben cuál es la peor de todas. La peor ha sido Fidel Castro, Raúl Castro, todo ese apellido malnacido y maldecido que por más de 6 décadas ha destruido al pueblo cubano. Por eso no me cansaré de alzar mi voz por la libertad y seguiré denunciando, por ejemplo, que mientras el régimen opresor enmudece ante esta tragedia médica nacional que está padeciendo el pueblo cubano, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, allá arriba lo ven, sigue recibiendo premios y lauros, sigue dando conferencias de los logros de la medicina cubana alrededor del mundo. Sí, porque ellos celebran los logros que tienen en Dubái, los logros que tienen en Angola, los logros que han tenido en Italia y en otros países donde tienen a sus esclavos de bata blanca por los que les pagan millones y millones, billones de dólares anuales que no revierten para nada en mejorar las condiciones de los hospitales, en garantizar medicamentos para los enfermos en Cuba, donde tenemos que estar denunciando en las redes sociales, por ejemplo, el caso de Ciego de Ávila y las personas con hemodiálisis que faltan reactivos, y después que denunciamos, misteriosamente o afortunadamente, vamos a decir, aparecen esos reactivos y se les realizan las hemodiálisis a las personas. Señores, la dictadura castrista está jugando con la salud de los cubanos. La dictadura castrista está jugando con la vida de un pueblo oprimido que, condenado al hambre, a la falta de recursos, de medicamentos, sometido a los apagones, a la falta de agua potable y a todas las miserias que conocemos que padece el pueblo cubano bajo el castrismo opresor, están siendo condenados a una muerte existencial, a una muerte diaria y letal, con el beneplácito de los organismos internacionales y de los países que se erigen en defensores de los derechos humanos. Estas son las realidades, porque ahora muchos de esos países van a estar en la Feria Internacional de La Habana, representados allí, y van a seguir dándose las narices y seguir abrazando al castrismo opresor que tiene condenado al pueblo cubano a la desgracia, a la miseria, al hambre, a las enfermedades y a la muerte. En la noche de ayer vimos cómo varios usuarios me hicieron llegar imágenes de un hotel en Trinidad, en Ancón, en Trinidad, el Memories Trinidad, y vimos cómo mientras estaban allí con niños, turistas canadienses, dicen que había al menos un centenar de turistas canadienses en el hotel. Y yo me pregunto cómo los turistas extranjeros, viendo a través de las redes sociales la miserable y cruda realidad que está viviendo el pueblo cubano, con una crisis sanitaria grave, con personas muriendo diariamente, con la necesidad y los apagones que hay, que yo sé que el sistema hotelero no los tiene, ni ese hambre, pero lo ven, salen a las calles y caminan por Trinidad, van a ver la pobreza, la miseria, las personas enfermas, van a oler la delincuencia que está brotando en las calles cubanas, porque ha aumentado considerablemente la criminalidad en las calles cubanas como consecuencia de la miseria y la desgracia en la que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. Pues ayer en ese hotel de Ancón de Trinidad, pues estaban en el horario de la comida y se cayó el falso techo del área de la mesa buffet. Afortunadamente no hubo heridos graves, pero habían niños, habían familias enteras allí que pasaron un gran susto y salieron los testaferros de la dictadura y miembros del sistema hotelero allí, salieron enseguida a justificar la cosa, a decir que no fue tan grave, que allí no pasó nada. Todo lo minimizan, todo lo tergiversan y a todo le tratan de sacar ventaja. Ahora mismo está llegando a territorio cubano por el Mariel 2 contenedores procedentes de Islas Canarias. De Islas Canarias con cómplices cubanos que tienen altos cargos dentro del gobierno canario y trabajan para el régimen opresor castrista, llevando medicamentos y necesidades vitales que nunca van a ir a parar a los hospitales cubanos, porque el receptor es Gerardo Hernández Nordelo, espía de la Red Avispa y coordinador nacional de los CDR. Pueden ir a mis publicaciones y van a ver allí que esta persona, que es el coordinador de las agencias de solidaridad canarias con Cuba, es un oficial de la inteligencia castrista, es masón por demás, que debe haber estado infiltrado en la masonería en Cuba por muchísimos años, y es un enemigo del pueblo cubano, es un testaferro financiero de la dictadura castrista que sigue garantizándole los insumos médicos para los extranjeros, para la élite dictatorial, sus familiares y sus amigos, mientras el pueblo cubano, como bien dice Roger García, está pasando
una situación de emergencia. SOS Cuba debería ser el hashtag que cada cubano pusiera en cada publicación en las redes sociales para que el mundo entienda que el pueblo cubano está en un peligro latente de desaparecer bajo la indiferencia y la desconexión total de los testaferros del Partido Comunista, del Comité Central, estos enemigos del pueblo cubano que lo tienen condenado al hambre, la miseria, las enfermedades, el comunismo y la muerte, que todos son la misma cosa. Por eso desde La Tijera News seguimos mostrándole al mundo la realidad, la dura, cruda y dolorosa realidad que vive padeciendo el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista. Seguimos llevándole al mundo las imágenes de la miseria, del hambre, de la criminalidad, de la desgracia, del colapso sanitario, de la represión brutal en la que el régimen opresor castrista tiene condenado al pueblo cubano, de los apagones crueles con que tienen condenadas las noches cubanas, donde la gente tiene que espantarse los mosquitos transmisores de muchas de las enfermedades que los están llevando a los hospitales sin medicamentos, mientras ellos tienen alumbrados sus negocios, sus hoteles, sus MIPYMES, sus bares y discotecas y sus mansiones en donde viven totalmente desconectados de la realidad que ellos mismos han ayudado a fomentar dentro de Cuba. Cuba tiene que librarse del castrismo opresor, porque cada día que Cuba siga sometida a ese régimen dictatorial, criminal, violatorio de los derechos elementales del pueblo cubano, los cubanos seguirán pagando la mayor cuota con su vida, como lo están pagando ahora en los hospitales, en sus hogares, que están muriendo sin un medicamento, sin un alimento, sin una atención básica de salud, porque los hospitales cubanos están colapsados. Ellos quieren tapar la mentira, pero el mismo pueblo les está sacando a flote la dura y cruda realidad que están padeciendo bajo la tiranía opresora castrista. Pidámosles a Dios que en las próximas horas o los próximos días que no se dilate más y el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, tome la decisión que debe tomar su administración y acabar de definir el tema de Venezuela, porque tras la caída de la narcodictadura de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos, como nos prometió la administración Trump desde su primera campaña en el 2016, después en el 2020 y en esta última que los volvió a llevar a la Casa Blanca en el 2024, el castrismo opresor tendrá sus días contados. Es hora ya que el castrismo sea eliminado de la vida política, social y existencial del pueblo cubano para darle vida de nuevo a una nueva nación, a una nueva Cuba con libertad, con prosperidad, con participación para todos los cubanos, donde el cubano pueda con su salario digno edificar su vida, proveer para sus seres queridos y vivir una vida con tranquilidad, con dignidad, lejos de la violencia, la miseria, el abuso institucional de una dictadura ladrona, corrupta, criminal, déspota, tiránica y asesina que los tiene condenados a la mayor desgracia que pueda vivir un pueblo en el hemisferio occidental en las últimas 6 décadas. Ya son casi 70 años. El 1 de enero del 2026, la dictadura genocida y opresora castrista cumplirá 67 años en el poder. Llevan prometiendo desde el primer día que iban a edificar una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y lo que han hecho es crear una gran masa de humildes, donde un puñado que no llega ni a 10.000 son los dueños de la isla, son los privilegiados de ese sistema político, son los que se han enriquecido a costa de una miseria colectiva en la que han sumido al pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Por eso seguiremos alzando nuestra voz por la libertad de Cuba, por el fin de la tiranía opresora castrista, y seguiremos mostrándole al mundo la cruda y dura realidad que está padeciendo el pueblo cubano bajo ese régimen opresor. Leo comentarios. Carmen Leonal, saludos y bendiciones para ti también. Margarita Versalles, saludos Tijera. Fuego con todos los comunistas, seguro. Esto es fuego hasta el final. Esto es hasta que el régimen opresor castrista finalmente se largue de Cuba y le dé paso a una nueva Cuba con libertad, con democracia y con derechos elementales para todos los cubanos. Rogelio Gary Torres, saludos. Estos cada día más mentirosos. Asimismo, Eyau Salcedo, bendiciones. Marruecos Durán, la anexión de Cuba a Estados Unidos es la única salida que no se ha intentado. También es la única opción posible, la más eficiente y eficaz. Los cubanos que desean libertad no deberían gastar energía en otras cosas. Bueno, yo todo lo que lleve a la libertad de Cuba es valedero. Si sería la anexión, felicidades. Si sería un levantamiento del pueblo allí hasta que el régimen caiga,
sería también ideal. Si sería el apoyo de las Fuerzas Armadas unidos al pueblo contra el régimen opresor castrista, sería mejor todavía, porque sería aún más rápido que la anexión, porque yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos, entre sus prioridades, tenga la anexión de los Estados Unidos, de Cuba a los Estados Unidos. Eso por ahora es algo muy bonito, pero es algo que no está realmente contemplado en la política de Washington. Más que Cuba, es hora de que Trump y Marco Rubio tomen acción, así mismo es. A ver Barrera, pero ahí cada rato sale una vieja que se eriza con el comunismo que los está matando. Esas son viejas cederistas, chivatas de toda la vida, miembros de la Brigada de Acción Rápida, de la FMC, que con 3 medallas y 2 diplomas que no les sirven ni para limpiarse el trasero, siguen defendiendo las miserias del castrismo. Esos fueron los viejos que se erizaron el 1 de enero de 1959 y salieron gritando Fidel, 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 y lo siguen haciendo en el ocaso de sus días, hambrientos, dentro en apagón, sin agua potable, sin medicamentos y sin vida, porque dieron todo por esa maldita dictadura castrista que los ha condenado a todos a la miseria. Alejandro Ramírez, Cuba está bajo genocidio perpetrado por el PSC, un ataque brutal de la tiranía de los Castro Canel contra el pueblo cubano. Eso es una realidad. Giovanni Sepúlveda, bendiciones, mi hermano. Opositor, 3 veces preso político, camagüeyano, tiene a sus padres los dos enfermos, su madre con problemas renales haciéndose hemodiálisis y su padre con cáncer en la garganta. Gana un salario miserable en el hospital de Camagüey y está bajo la mira siempre de la seguridad del Estado y de la tiranía opresora castrista por alzar su voz por los derechos humanos y por las libertades del pueblo, no solamente camagüeyano, sino del pueblo cubano. Saludos y bendiciones, mi hermano, para ti. Mike Cuba, es hora de que Trump y Marco Rubio tomen decisión. Así mismo es Alejandro Ramírez. Son 66 años de engaños y mentiras y el mundo y las organizaciones internacionales han sido cómplices. Yo estoy por creer en esa teoría, que no es muy descabellada, que desde el año 1948, cuando Fidel Castro vino a pasarse su año de luna de miel sabático junto a Mirta Díaz Valar en los Estados Unidos, ahí se gestó todo. Ahí se hizo todo para pagar a Cuba, iluminar a la Florida, por ejemplo, y a Texas, y a Nevada, donde están Las Vegas, porque déjenme decirle que en los años 40 muchísimos inversionistas, ustedes saben, no digo los nombres aquí por las normas comunitarias, pero muchísimos inversionistas estadounidenses desembolsaron muchísimos millones de dólares en la economía cubana. La economía cubana desde los 40 hasta el año 59 floreció como ningún otro país en Latinoamérica. Era la economía número 27 en el mundo y iba viento en popa. Y fíjense ustedes que desde que salieron en el año 59 todas las empresas estadounidenses, el capital norteamericano se fue de Cuba, empezó a florecer la Florida, Miami sobre todo, empezó a florecer Nevada y Las Vegas empezaron a emerger como un paraíso de casino que antes estaban en las calles desvedados en Cuba. Y Cuba empezó a hundirse, Cuba empezó a caer y Cuba empezó. Yo pienso que Cuba sí ha sido un experimento social de la élite globalista y lo hemos pagado millones de cubanos con el dolor, la separación, con la desgracia y con toda la muerte que hemos padecido bajo el régimen opresor castrista, que después de casi 67 años sigue en el poder a 90 millas del país más poderoso del mundo, del país que nos ha jurado desde 1959 que sacaría al castrismo opresor del poder para volver a restituir la libertad y la democracia en el pueblo cubano. Pero tenemos fe en que Cuba será libre. Si Trump cumple su promesa que hizo de campaña desde el año 2016, que volvió a reafirmar en el 2020 y nos volvió a reafirmar una vez más en el 2024 en sus rallies de campaña, Cuba pronto será libre, porque Venezuela y Nicaragua también serán libres. Y ten cuidado, y México también no se libre de una vez y por todas del comunismo que lo está asumiendo desde hace 8 años. O sea, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el peje, cómplice del comunismo latinoamericano, y ahora la Claudia Sheinbaum. Así que eso se los dejo de tarea. Abel Barrera, termino contigo. Menos de 2.000 barbudos derrotaron a Batista sin la ayuda de USA. Y millones hoy. No. Abel, eso es falso. Esos menos de 2.000 barbudos no fue así. El gobierno de los Estados Unidos sí ayudó a Fidel Castro a llegar al poder. Fíjate si es así, que 17 periodistas estadounidenses subieron a la Sierra Maestra
y en los noticieros de los Estados Unidos daban a Fidel como un héroe, como un líder, como un libertador de Cuba. A Batista le cortaron los suministros militares, a Batista le cortaron los suministros económicos, a Batista incluso el 1 de enero del 59 no lo dejaron entrar a los Estados Unidos teniendo residencia permanente en los Estados Unidos porque vivía aquí en la ciudad donde yo vivo, en Daytona Beach. Para aquí vinieron su esposa, sus hijos y sus nietos. Y Fulgencio Batista no pudo volver más nunca a pisar los Estados Unidos, a pesar de siempre haber mantenido una línea de respeto y de relaciones con el gobierno estadounidense desde que en el año 1940 comenzó en su vida política. No están así, a ver. Los 2000 barbudos esos sí fueron patrocinados, apoyados y financiados por los Estados Unidos, porque Fidel Castro, antes de 1956, que tomó el yate Granma y entró a Cuba, con garantías del gobierno de los Estados Unidos, vino en varias ocasiones a territorio estadounidense y en Tampa, en Miami, en Nueva York y en otras ciudades recaudó muchísimos millones de dólares para hacer su mal llamada revolución. Busca la historia no es como te la cuentan los libros del régimen castrista, ni como te la cuentan muchísimos historiadores a favor de dar una falsa imagen de la verdad histórica. La verdad, dice la Biblia, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Heraides Torres Tamayo, saludos y bendiciones, mi hermano, un abrazo para todos los verdaderos cubanos que están en contra de la tiranía opresora castrista allá en San Germán, Holguín, uno de los lugares más abandonados después del huracán Melissa, y que todavía muchísimos de sus barrios están sin recibir ningún tipo de ayuda y la gente viviendo entre las ruinas de lo que les dejó el huracán, y por eso seguimos denunciando la realidad de lo que ocurre en tu zona de San Germán también y en toda la geografía cubana por culpa del castrismo opresor. Mi gente, les deseo una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones, gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones siempre y por estar en nuestras directas para poder llegar a más personas dentro de Cuba y el mundo con la realidad de lo que acontece en nuestra sufrida patria y en el resto del mundo con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos caracteriza. Tengan un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Bendiciones.